Hola, muy buenos días. Bueno, continuamos con la clase. Ahora vamos a hablar un poco del otro texto de Durkheim que se llama El suicidio y es un libro de 1897 del autor. Bueno, ¿cómo es esto del tema del suicidio? ¿Por qué toma el suicidio Durkheim? Lo cual parece extraño porque es un fenómeno individual y él hace sociología. Bueno, toma este fenómeno individual de las personas por lo siguiente. Él se pregunta, primeramente, una cuestión que ya se venía planteando en su otra obra y que va a ser una constante en toda su obra. Dice, hay más diferenciación social en las sociedades modernas, hay más posibilidades de libertad personal, pero así todo se ve que la gente no es feliz. Con tanta autodeterminación y todo no hay felicidad. Por lo tanto, él observa en las sociedades modernas un aumento en la tasa de suicidio y lo ve como un rasgo social patológico. Por eso él se preocupa por esta cuestión y lo va a llevar a decir que el suicidio es un hecho individual, pero que responde a causas sociales. Ya veremos nosotros después, en sus reglas del método sociológico, cómo él va a explicar las cuestiones externas, los hechos sociales, a través de otros hechos sociales. Acá él toma un hecho individual y él dice que responde a causas sociales, porque dice que no ve, hay cierta tasa de suicidios, que es como la tasa de delito, que es normal, pero en las sociedades modernas está exacerbada y por lo tanto él ahí es donde ve algo patológico, un rasgo enfermo en las sociedades modernas. El concepto de suicidio que utiliza Durkheim es un concepto muy amplio. Él habla, cuando habla del suicidio, habla de acciones positivas o acciones negativas, como podría ser una acción negativa u omisión sería, por ejemplo, dejar de comer, un hecho positivo el que todos conocemos. Habla de muertes directas o indirectas a través de estos actos, por supuesto, causados por la propia víctima, y una cosa fundamental es la voluntad de la persona. Actos por acción o omisión, directos o indirectos, causados por la propia víctima y que la víctima sabía que debía producir ese resultado. Esa es la cuestión, pero ese es el concepto amplio de Durkheim del suicidio. Bueno, como ya dijimos, rechaza la explicación meramente psicológica del suicidio y dice que más allá de la predisposición personal al suicidio, responde a causas sociales en el sentido que hay coadyuvantes sociales que en las sociedades modernas van a ser exasperantes de esto. La tasa de suicidio varía, también él va explicando en su obra, de acuerdo a distintos coeficientes. Hay coeficientes de agravamiento, coeficientes de disminución. Esto tiene que ver con los cuadros integradores o no. Coeficientes de disminución o cuadros integradores serían, por ejemplo, la familia, serían la religión. Después hay coeficientes de agravamiento que él ve, por ejemplo, en personas que no están ligadas a ciertas religiones, como podría ser, por ejemplo, el caso de un agnóstico. Y ya después de eso distingue él los tipos de suicidio. Distingue 3 tipos de suicidio. El suicidio egoísta, el suicidio altruista y el suicidio anómico. El suicidio egoísta y el suicidio altruista se darían por las siguientes causas. El suicidio egoísta sería justamente una persona que se suicida por un exceso de individualidad o un exceso de ego, la propia palabra por ahí lo dice, un exceso de yo. A eso refiere con el suicidio egoísta. Ese respondería más a causas individuales internas. El suicidio altruista estaría relacionado ya con un exceso, digamos, de consustanciación de la persona con la sociedad. Por ejemplo, sería el soldado que se mata por la patria. A mí me gusta mucho el ejemplo acá en la película Forrest Gump, no sé si la han visto, del soldado Ryan, cuando Forrest lo quiere sacar del campo de batalla, él está con las piernas heridas y lo quiere sacar y le dice, no, yo me tengo que morir acá por mi patria. Bueno, una imagen así muy
jocosa pero muy patética de esa exacerbación. Bueno, me gusta mucho ese ejemplo. Podemos dar el ejemplo clásico del capitán que se hunde con el buque. Ese sería el caso del ejemplo altruista. Hay exceso de consustanciación con la sociedad. En el egoísta, que es el que dijimos anteriormente, todo lo contrario, como un exceso de yo, de ego, de individualidad. Y después hay uno que particularmente le interesa a Durkheim, que es el suicidio anómico. Por anomia, nosotros hablamos en el video anterior de la división del trabajo social, que esto de la anomia o de la carencia de normas, y el suicidio anómico sería el característico de las sociedades modernas. Este concepto lo desarrolla bien en este libro, en el suicidio. Y, a ver, estaría relacionado con el hecho que en las sociedades modernas, si bien hay mucho más libertad, también, a ver, hay muchas más posibilidades de irritabilidad, porque por ahí hay grandes expectativas de parte de las personas y los logros no son los mismos. Hay muchísimas posibilidades de llevarse pared por delante. Hay muchísimas posibilidades de que esas desproporciones entre lo que queremos y lo que tenemos sean evidentes. Estamos sujetos a una competencia feroz. Otro autor, varios años después, norteamericano, que es otro sociólogo, que es Wright Mill, va a hablar del pánico del estatus y cómo las personas viven en un continuo pánico del estatus por tener, por hacer, por ser, en lo profesional, en lo económico, en distintas áreas. Las sociedades modernas dan infinitas posibilidades de que uno se tenga que probar cosas y también da infinitas posibilidades de que no las pueda lograr. Estaría relacionado con esto. Desproporción, aspiraciones, logros. Por otro lado, este suicidio anómico también tiene sus grados de frecuencia y coeficientes de disminución o coeficiente de agravamiento. El coeficiente de agravamiento en el suicidio anómico estaría dado en casos de grandes crisis económicas o de grandes depreciaciones. Está muy relacionado con esto, o está relacionado con las fases del ciclo económico. Durkheim habla de grandes depreciaciones, como podría ser el ejemplo clásico de la caída de la bolsa en el año 29, que es un cimbronazo en todo el mundo. Bueno, aumentan los casos de suicidio. Casos, por ejemplo, de grandes bonanzas económicas, como en países que tienen excelentes niveles de vida generales para toda la sociedad y que sin embargo tienen grandes tasas de suicidio porque las personas tampoco tienen grandes posibilidades de desarrollar cuestiones propias. Se encuentra de alguna manera también en una anomia ya por exceso y no por defecto como en el otro caso. Y hay un coeficiente de disminución, que es una cosa muy particular en este suicidio anómico, que Durkheim lo ve en el caso de grandes acontecimientos sociales. Por ejemplo, en periodos de guerra, en periodos de grandes revoluciones, distintos acontecimientos que pueden hacer grandes cimbronazos en la sociedad y que pareciera a simple vista, si los vemos, por ejemplo, que una revolución, una guerra, podrían llevar a que la persona se sienta más desesperada y decir, bueno, aumenta la tasa de suicidios. No, Durkheim observa que paradojalmente la tasa de suicidio disminuye. Parece que cuando las personas se encuentran en situaciones extremas, de alguna manera les abre un camino para aferrarse a lo único o poco que les queda, que es la vida, y estas liturgias nacionales de acontecimientos o de un enemigo común hacen que la persona haga una causa común y que se aferre al bien más preciado que tiene, que es la vida, y paradojalmente no aumente la tasa de suicidio. ¿Qué es lo que Durkheim, cuál es la preocupación de Durkheim en toda esta cuestión del estudio del suicidio, del estudio de la anomia? Bueno, el mantenimiento de ciertos cuadros integradores en la sociedad, la preocupación constante que ya vimos en el otro libro por esa segregación del individuo, del conjunto, y cómo analizar de alguna manera cuáles son las cuestiones que llevan a cierta cohesión y que impiden la desintegración
de la sociedad por exceso de individualismo, en este caso exacerbado en el suicidio, y cómo no perder también cierta individualidad en el caso exacerbado de estar tan consustanciado con la sociedad como podría ser, por ejemplo, en el caso del suicidio altruista, que decimos que la persona se consustancia totalmente. Bueno, otra gran preocupación de Durkheim en este libro, El suicidio. Bueno, espero que les sirva el video y les agradezco la atención. Muchísimas gracias.